ahí en vivo, ya están viendo. ¿Qué están viendo? Ya, pues. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor, a los amigos, a los hermanos que están en la sintonía de este programa que nosotros retransmitimos, que por cierto ya no estamos en la radio, que la extrañamos mucho con mi esposo, pero si así le ha placido al Señor y nos lo ha pedido que lo retransmitamos por el Facebook. Como decía mi esposo, se van a hablar un sinnúmero de lo que es la enseñanza de las bienaventuranzas, pero la semana pasada mi esposo habló de ella, pero hoy el Señor nos está inquietando a hablar al liderazgo, personas que están siendo llamadas al liderazgo, personas que recién han venido a los pies del Señor y no saben el propósito que Dios tiene con ellos. Entonces hoy vamos a empezar a dar también una semana de las bienaventuranzas con el reino de los cielos, y a la siguiente semana vamos alternando con mi esposo lo que es el tema del liderazgo. Nos vamos a basar a 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Saludamos a los amigos, a los hermanos, a los familiares que ya están en la sintonía, a Heidi, al señor Fabián Arias Villegas, a todos los que ya están conectados, nos bendecimos en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el Señor. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará, dice, de su iglesia, de la iglesia de Dios? No un neófito, dice la Biblia, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Mire cómo es su palabra. Nosotros queremos obispado, queremos liderazgo, ser líderes en la iglesia. Muy buena cosa deseamos, dice. Pero aquí hay unos requisitos. Los que quieren ser y trabajar en la obra de Dios, se anhela buena cosa. Pero debemos de apegarnos a esto. Pero antes de entrar al liderazgo, vamos a ver lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Y en la secuencia que vamos a tener el estudio del liderazgo, un liderazgo que Dios anhela, que Dios quiere de cada uno de nosotros. De los que son llamados a líderes, los que son llamados a pastores, evangelistas, misioneros, que predican su palabra, tienen que tener estos requisitos. No un neófito, alguien que no sabe nada y enseña lo que le da la gana en la palabra, para que, dice, no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Tiene que ser alguien amable, apacible, avaro. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Es un material que Dios nos lo ha llevado a preparar, tomando en consideración 3 libros que más adelante le vamos a decir para que usted los pueda comprar. Citas bíblicas que todo líder debe tomarla como base para analizarnos cómo estamos delante de Dios en nuestro liderazgo o cómo estamos siendo como cristianos. Esta es la base bíblica para yo autoanalizarme. El objetivo de esta materia que nosotros queremos lograr por medio de nuestro Señor, lograr un liderazgo agresivo, con dirección y encaminado a la expansión,
a través de las 3 fases del llamado. Y concepto de liderazgo es la condición del líder o ejercicio de sus actividades. El líder es un jefe, no un mandamás, es un jefe. Es un dirigente, alguien que sabe dirigir al grupo que tiene en él, sin celo, sin envidia, porque sabe que Dios lo ha llamado. Y también es un conductor, alguien que sabe guiar, el que sabe apacentar, el que sabe conducir ese grupo a lo que Dios quiere llevar a cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el propósito? Y para que usted tenga una noción de lo que vamos a ver en los temas, propósito de Dios en nuestras vidas, primero, el llamamiento de Dios, concepto de llamado, clases de llamado que usted tiene, llamamiento al liderazgo. El otro punto es en la preparación, áreas que van a ser formadas y requisitos que Dios pide. Enviado o apartado al ministerio. El precio que tiene el liderazgo y otros temas más que vamos a ver más adelante. Pero centrémonos en lo que Dios quiere hoy. El propósito de Dios con nuestras vidas. Ha observado como muchos cristianos que obviamente tienen un talento extraordinario y dones y parecen tener una unción especial del Señor, pero nunca usted se ha preguntado por qué no pueden salir adelante. Permanecen con problemas económicos, problemas relacionales o emocionales. Luchan con circunstancias y frustraciones tratando de alcanzar oportunidades, pero no lo logran. Todo queda medio talle. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas le ayudan bien. Y a los que aman a Dios, no es, hermano, a los que yo me meto en un problema y estoy pasando la circunstancia de este problema. No, hermano, es a los que aman a Dios. Yo me meto en la línea de Dios, yo vivo la palabra que Dios quiere que yo viva. Pero me está diciendo, hermano, que las cosas que me van a venir como fruto de ese sometimiento a Dios, lo que yo voy a pasar, Dios me lo va a guiar para bien. Los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, usted lo puede corroborar ahí en su casa, ahí donde se encuentra, en el teléfono, porque ahora ya tenemos la Biblia en el teléfono, la facilidad. Entonces, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Imagínense, hermano. Hechos 13 nos dice en su palabra, 13:36 nos dice, dice la palabra de Dios, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea, David lo vio corrupción, pero Jesús no. Eso no está diciendo la palabra. Nuestra vida, aunque esté rodeada de diversas circunstancias, está en las manos de Dios. Él lo prometió en su palabra. Esa palabra bella que nos dice en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperar. Qué belleza es su palabra, cuando Dios nos confronta con esto, que lo que pensamos nosotros no es lo que Dios piensa. Dios tiene otras cosas. Sus pensamientos, nuestra mente no lo puede entender. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros.
Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de personajes que pasaron momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de dificultades, fueron criticados, fueron quebrantados y un sinnúmero de cosas, pero que sabemos a través de la palabra que Dios siempre tuvo el control en ellos, para que a través de esas circunstancias ellos percibieran la necesidad para lograr el propósito de Dios en las vidas de ellos. Vemos el ejemplo de José. ¿Qué nos enseña José, hermano? Y eso lo vemos en Génesis. José me deja ver un joven que se portaba bien con sus padres, obedecía a sus padres, era temeroso de Dios, que es lo más importante en cada uno de nosotros. Temer a Dios, respetar a Dios. Y José era uno de ellos. José dice que cuando él recibía los sueños, primero le tenían envidia a sus hermanos, porque su padre lo amaba. Dice que él los amaba, el padre los amaba a él, a José y a Benjamín, porque los tuvo a una edad avanzada, anciano. Entonces los amaba más. Y esto causó envidia en sus hermanos. Comenzó a tener sueños, que las gavillas de ellos se postraban a la gavilla de él. Después soñó que la luna, el sol se postraban ante él. Entonces dice que todos le tenían envidia, hasta le decían el soñador. Pero dice que su padre, cuando él sueña que el sol y la luna se postraban y las estrellas se postraban ante él, da a entender que era su padre y su madre y sus hermanos, pero nadie entendía eso. Pero dice que su padre se enojó en el momento, pero él meditaba en ese sueño. Esos son los propósitos de Dios. Más adelante vemos una secuencia de cosas que le van pasando. Dice que José, tras de eso, lo llevan, lo meten en una cisterna, de ahí lo sacan y se lo venden a Potifar, de ahí se lo llevan a Egipto. En Egipto, mientras estaba trabajando con el que lo había comprado, dice que la mujer comenzó a galantearlo, a molestarlo, a seducirlo, pero él, algo muy importante que dijo José: líbreme Dios de yo faltarle a mi Dios, porque él amaba a Dios. Es algo muy interesante cuando el Señor nos deja ver en su palabra, cuando vemos a un joven que se mantenía en integridad. Dios no es como muchos han dicho que José jugó con el pecado. No, hermanos, la Biblia es clara cuando nos habla de que él no jugó con el pecado. Él fue recto. Él le dice: líbreme Dios de pecar primeramente con Dios y después con su jefe, el amo que lo había contratado, le había dejado sobre toda su casa, y le dice: solo a mi mujer no puedes hacer nada. Entonces él sabía, y dice que Dios lo prosperaba en todo lo que él hacía. Dios lo prosperaba. En una persona que anda en pecado, Dios lo va a prosperar. No, hermanos, solamente a la persona que teme a Dios. Y José era una persona temerosa. Por eso es que un día, estando la esposa de Potifar adentro, y entra José y dice que lo asió de su ropa. No dice la Biblia. La palabra asiar es arrancársela, sacársela a la fuerza. Eso quiere decir asiar su ropa. Entonces José, al darse cuenta, él sale corriendo, no importa. Lo mandaron a la cárcel, pero José se tiene que haber preguntado: entonces, ¿para qué yo vine a la tierra? ¿Por qué me están pasando todas esas cosas? ¿Por qué de mis hermanos me odian, me tienen envidia? ¿Por qué acá me juzgan de algo? Y lo mandaron a la cárcel. Alguien se puede preguntar: ¿y por qué me pasan todas estas cosas? Todo lo que veo, me pasan un sinnúmero de cosas, y mientras yo me permanezco recto. Entonces, hermano, la gente se pregunta: ¿y usted si ha pasado por todas esas cosas o otras cosas diversas, circunstancias y problemas? Entonces nos preguntamos: ¿qué pasa, Señor?
en algo te estoy fallando. Pero no era eso, hermano. Era que Dios lo estaba encaminando hacia donde Él quería que esté. Pero para llegar allá, a ese propósito, Él tenía que modelarlo. Él tenía que formar el carácter en José. Porque Él iba a ser grande en Egipto, es lo que no sabía Él. Qué maravilloso es nuestro Señor. Cuando uno lee la palabra, hermano, es algo interesante. Usted se mete en ella y usted descubre cosas hermosas de lo que Dios nos tiene preparado. Y entonces, hermano, vemos a Moisés, un hombre grande que se crió en Egipto. Usted sabe la historia, para qué se la voy a repetir. Pero usted conoce de Moisés, de David, del mismo Jesucristo, de todas las cosas que pasaron para poder llegar allá donde Dios lo quería. ¿Por qué estamos en la tierra? Nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Por qué no nos morimos cuando hemos pasado distintas circunstancias, problemas? Siempre nos vemos, pero ¿para qué vinimos a la tierra? Es lo primero que nos preguntamos. Pero debemos decir, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me trajiste a la tierra? ¿Cuál es el propósito que yo debo cumplir aquí en la tierra? Dice la palabra de Dios, la cita bíblica que leímos, llamados y apartados, Romanos 8:28, dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, que dice la Biblia, todas las cosas le ayudan a bien. Eso fue lo que le pasó a José. Mientras estaba en el problema, Dios lo iba llevando a más. Y donde él estaba, todo lo que le pasaba, siempre tenía gracia delante de las personas que estaban con él. Porque ahí en la cárcel, cuando lo metieron, cuando la mujer de Potifar lo juzgó, dice que él halló gracia ante el carcelero y lo puso sobre los demás. Imagínense, una persona recta. Entonces, en Romanos 8:28 me dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, llamados y apartados. La palabra propósito viene del griego prótesis. Según la Biblia, plenitud sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio, algo que Dios ya lo tiene arriba. Solamente nos trajo a la tierra para que lo cumplamos usted y yo. Solo tenemos que preguntárselo. Cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que preguntarle a Dios para qué estamos aquí y cuál es el propósito de Dios. Muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar, que cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted comienza a caminar con Dios, usted comienza a buscarle, Él le habla a través de su palabra, a través de un mensaje que usted está escuchando, una alabanza. Alguien está conversando algo, el Señor como que le confirma. Pero a veces cometemos el error, hermano. Pero como no tenemos esa relación, esa intimidad con Dios, entonces queremos que el predicador que va a venir a la iglesia a predicar, entonces queremos que Él nos diga las cosas que está pasando. Cuando Dios nos las revela a nosotros. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Él. La mayoría de los otros señalan los propósitos eternos de Dios en relación con la salvación. En otras palabras, saber que Dios tiene un plan anticipado y que pase lo que pase, Él hará todo. Escúcheme bien, todo para que se desarrolle bien. Solo depende de usted y de mí. Aún en las dificultades y en el sufrimiento, aún en las más amargas desilusiones, aunque maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas circunstancias, de esas situaciones, para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Dios tiene un propósito para cada persona. Primero nos llama a tener un encuentro personal con Él. Para que podamos cumplir su propósito, Él nos separa.
Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos aparta, nos separa, para que podamos... ¿Qué es un encuentro con Él? Un encuentro es el acto de coincidir en un punto dos o más personas. Un ejemplo, en Gálatas 1:15 me dice las Sagradas Escrituras, en Gálatas 1:15, usted lo puede leer en su casa, no te quiero leérselos. Dice la palabra de Dios, pero cuando agradó, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, hermano, la palabra de Dios es tan clara. Pablo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, pero lo llamó por su gracia. Cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús, cuando él iba hacia Damasco. Y aquí es donde nosotros debemos de centrarnos. Cuando yo vengo al Señor, es porque yo tuve un verdadero encuentro con Dios. Dejo yo a un lado mi persona, mi ser, y dejo que Él comience a obrar a través de su palabra. Eso es tener un verdadero encuentro con Dios. No es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que a mí me gusta. Cuando yo tengo un verdadero encuentro con Dios, yo hago lo que su palabra dice para poder cumplir el propósito. Dios lo apartó a Pablo, pero lo llamó por su gracia. Él nos aparta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, Romanos 1:1 lo dice. En estos versículos nos indica que tanto el llamado como la separación son por la gracia de Dios. Imagínense, hermanos, tanto el llamado como la separación es por la gracia de Dios. Que Él nos aparte, que Él nos separe, que seamos solamente de Él exclusivos, que el mundo no nos llame la atención, que el mundo ni siquiera nos haga señas, o que nosotros podamos que la carne se me vaya para el mundo. Claro, muchas veces la persona cuando recién camina con el Señor, el mundo lo va a traer. Pero ahí donde depende de usted y de mí, que yo fui llamado, yo fui apartado de Dios para el evangelio. ¿Por qué? Porque somos llamados primero. Llamados para ser humildes, con obediencia, y llamados a someternos. ¿A someternos a quién? A Dios primeramente por medio de su palabra y al líder donde nosotros nos estemos congregando. Pero el llamado es primero a nosotros, porque Dios siempre se va a revelar y me va a decir a través de la palabra, yo necesito esto, y usted está leyendo una cita bíblica en la cual habla de misiones, de Pablo, y usted se siente con esa afinidad de ayudar, de ir a las misiones, o que usted sienta que tiene eso de predicar y que Dios lo está llamando, pero lo primero es usted. Segundo, el llamado que Dios le hace a usted se lo va a confirmar a su pastor y a su líder. No que porque yo ya comience a predicar ya me voy a creer más que el pastor, no, hermano. Debemos de ser humildes, obedientes y sometiéndonos a Dios y a su palabra. Primero nos llama a nosotros. Segundo, confirma al pastor o líder. Tercero, lo confirma a la congregación. Entonces, la gente, cuando me llama a mí, el pastor o líder sabe que yo tengo un llamado de parte de Dios porque ellos se dan cuenta. Tercero, lo confirma la congregación. La congregación se da cuenta que yo tengo un llamado, que yo tengo un don, que tengo un talento, el cual Dios me está levantando. Pero yo tengo que llevarlo con humildad, obediencia y sometimiento. Ahora, por eso es que dice la palabra de Dios, en la boca de dos
o tres testigos. Siempre Dios va a estar confirmándonos el llamado. Es como le expongo el caso mío. Hace unos años yo veía que el Señor siempre me llamaba a través de su palabra cuando yo la leía. En ese tiempo yo leía la palabra, la estudiaba, pero cuando yo oía el mensaje de misiones, yo oía de ir a predicar a algún lado o de llevar su palabra, de enseñarla como es. Entonces yo sentía ese llamado y yo me compungía, yo lloraba, pero yo no entendía todavía. Y me empezaron a venir un sinnúmero de cosas en esos tiempos que yo comencé. Yo decía, Señor, si esto es así, ¿para qué? Pero hermano, ahí donde va la fidelidad, el amor hacia Dios, el ser temerosos a Él. Entonces yo seguía caminando y comenzó Dios a llamar y a decirle al pastor que yo tenía llamado, pero yo calladita, porque a veces cuando usted comienza a decir las cosas que Dios le está hablando, a veces despierta envidia, así que calladito nomás cuando Dios le hable cosas, y si Dios le dice háblalo, ahí usted háblelo, pero a veces la gente va a comenzar a coger envidia, pero debe de estar preparado para eso. Entonces, hermano, continuando con eso, para terminar esta parte, cuando yo vi que ya mi pastor sabía en ese tiempo que yo tenía llamado, yo veía que el Señor siempre venía un predicador y lo hablaba en público y decía, ven acá, y me llamaba y me señalaba y me hablaba delante de toda la congregación, cosa que todos se daban cuenta que yo tenía un llamado de Dios. Así trabaja Dios. Pero para poder llegar allá a eso que Dios quiere que nosotros logremos, Él te tiene que preparar. Y más adelante vamos a ver la preparación. Porque Dios tiene que prepararte para poder llegar a ese propósito. Porque un arrogante no puede estar arriba. Un orgulloso, un vanaglorioso no puede estar arriba cumpliendo un propósito de Dios. Dios tiene que amoldearte en eso. Porque nosotros debemos ser humildes. A donde Dios nos ponga. Para eso Dios tiene que prepararnos. Nos llama, nos prepara y nos envía. Dios mediante, vamos a seguir hablando. Dios le bendiga. Este es el mensaje, el propósito de Dios en nuestras vidas. Si estás pasando alguna necesidad, si estás pasando algún problema económico, relacional, con personas, porque van a pasar. Pero a veces Dios quiere que nosotros pasemos esas cosas para probarnos, para ver si nosotros nos quedamos queditos, porque a veces queremos actuar nosotros, pero a veces Dios nos dice, no lo hagas. Y tenemos que obedecer, porque a veces que hablen de nosotros es lo peor que puede pasarnos. Pero cuando queremos actuar, Dios nos dice no. Y ahí Dios está probando, porque mi carne, mi yo, tiene que morir. El ego tiene que morir para poder cumplir el propósito de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los que han estado conectados. Que Dios los guarde y los bendiga a través de esta palabra. Que Dios añada bendición sobre sus vidas, sobre sus familias. Y que este mensaje haya podido ser un aliciente para ustedes en esta noche. Si usted puede retransmitirlo y pasárselo a más personas, no porque nosotros lo estemos predicando, no porque usted analice el mensaje, analice la palabra de Dios y usted envíe para que otros sean, no es para que nosotros tengamos like, no, nada de eso. Simplemente usted vea, como nosotros hacemos con mi esposo, vemos un mensaje que es impactante, yo le digo a mi esposo, subámoslo para que otros sean edificados a través de esa palabra. Para eso nosotros, nada que like ni que nada de eso, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será para el próximo día viernes, porque es los viernes que vamos a retransmitir a estas horas, sino que ayer no lo pudimos hacer por una falla del teléfono en el cual retransmitimos. Dios le bendiga, Dios le guarde.